Para ser buenos papás, lo primero que hay que saber como regla básica es que debemos renovar nuestra mente. No tenemos que esperar que nuestros hijos cambien, sino que al revés. Nosotros cambiar y renovarnos a la mentalidad de Cristo. Y no podemos criar como nos criaron a nosotros nuestros padres. Porque nosotros tenemos una palabra eficaz, que es la Biblia. Entonces debemos renovar el espíritu de nuestra mente y criar, bajo los principios bíblicos. A veces nuestros papás tienen súper buenas intenciones, pero tienen falencias también y no podemos repetir las mismas falencias. Tenemos que analizar quizás cómo nos han criado y qué cosas correspondían a la voluntad de Dios y qué cosas a lo mejor tenían que ver con una mentalidad más humana. Es necesario saber que nosotros como papás debemos, como les decía, renovar nuestra mentalidad según la visión y la mente de Dios para poder relacionarnos de una manera que sea de ayuda y no de tropiezo. Porque aquí, como papá, no existen los términos medios. O somos bendición, ¿cierto? Ustedes ya lo saben, ¿cierto? O somos bendición o somos maldición, ¿no? O somos de ayuda o somos de tropiezo. No hay un término medio. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios de manera de guiarnos por principios bíblicos, para tratar a nuestros hijos como Cristo los hubiera tratado. A veces nosotros valoramos mucho a nuestros padres y es necesario valorarlos y honrarlos. Pero también hay que entender de que tenemos una palabra segura. En Efesios 4, 23 y 24 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Ahora vamos a la definición de persona especial. No tiene que ver con lo que uno conoce en las escuelas especiales. Tiene que ver con denominar a alguien que está fuera del promedio. Según el diccionario, el significado de persona especial es de alguien poco corriente o diferente de lo común, ya alguien que se sale de la norma. Entenderemos entonces como hijo especial a aquel que es diferente del promedio y se aparta de manera más visible a las normas de conducta y de vida consideradas adecuadas. De manera más visible, porque todos nos apartamos y quizás hay personas que están súper apartadas de la norma, pero no se nota. Resulta muy importante analizar lo que Dios considera adecuado, a diferencia de lo que los seres humanos pueden considerar adecuado. ¿Y cuál es el trato de Dios con aquel que se aparta de la norma? Nosotros podemos pensar que tenemos hijos súper adecuados, pero la palabra adecuado está quizá asociado a un concepto humano. Es importante entender cómo Dios ve las cosas. Vamos a ver entonces cómo tratar a nuestros hijos como Cristo los trataría y no como la sociedad espera que los trate. Muchas veces las personas tienen expectativas y dicen: no, a esta persona de tales características tú tienes que hacer tal cosa. Y a veces Dios no ve las cosas así. Primero vamos a ver los principios bíblicos que tienen que ver con el trato, con el vínculo. Primero, trata a tus hijos como te gustaría que te trataran a ti. Si a nosotros no nos gusta que nos menosprecien o nos juzguen, nosotros no debemos hacerlo. Entonces, pero este principio de hacer lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros apela a la empatía y al respeto. Es necesario tener un trato respetuoso y con mansedumbre. Y eso nos cuesta tanto a nosotros, porque cuando queremos corregir a nuestros hijos o cuando estamos enojados, no somos mansos, para nada. Y nosotros sí esperamos que sean mansos con nosotros. Entonces hay que ponerse en el lugar del hijo. Hay que evitar reaccionar de maneras que no nos gustarían que reaccionaran con nosotros. Y tener también aquellos gestos que nos gustarían que tuvieran hacia nosotros. Eso es como principio número 1. Principio número 2. Ama a tus hijos incluso cuando te desprecien o te aborrezcan. O sea, sabemos que tenemos que amar a nuestro prójimo como a uno mismo, pero además tenemos que amar a los enemigos. Por lo tanto, si hay un hijo odioso, tenemos que amarlo.
Hay un llamado para amar como Cristo ama. Ir más allá de la práctica del ojo por ojo y diente por diente. O sea, si a mí me tratan bien, yo trato bien, si me tratan mal, yo trato mal. No, tenemos que ser como Cristo. Hay que aprender a bendecir cuando nos maldicen, hay que aprender a amar cuando recibimos menosprecio o indiferencia. Es apoyar a los hijos, sean justos o injustos contigo. Dios nos ha dado ejemplo en el trato con justicia, con equidad. Es un desafío que es posible con la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, humanamente no es posible amar al enemigo. Humanamente no se puede, pero la obra del Espíritu Santo sí lo permite hacer. Cristo tiene el poder de transformar nuestro corazón asemejándolo al suyo. Por eso es importante aquí la oración. Si nosotros no podemos en estos momentos amar al hijo rebelde, amar al hijo que a lo mejor muestra abiertamente el rencor, está la oración como apoyo. Principio número 3. Sé misericordioso. Nosotros hemos podido crecer espiritualmente por las múltiples oportunidades y apoyos que el Padre nos ha dado por su misericordia en Cristo Jesús. Nosotros, si hemos podido crecer, es porque Dios ha tenido misericordia y nos ha dado 1, 2, 3, 4, 1000 oportunidades. Lo que recibimos de Dios es por gracia. Por lo tanto, hay que evitar juzgar y tener paciencia como Cristo ha tenido paciencia con nosotros. Porque por Dios que ha tenido paciencia Cristo con nosotros. Principio número 4. Practica el perdón. Esto es fundamental. Para que haya un vínculo sano con los hijos, tiene que haber perdón. A veces el hijo no nos quiere perdonar. Quizás eso no tenemos el control de eso. Pero uno tiene que ser perdonador. Si es necesario, ora fervientemente para que pueda extender perdón sobre tu hijo o hija todas las veces que necesites. Asimismo, ten la humildad de pedir perdón si cometes un error con tus hijos. Y esto a muchos papás les cuesta. Como que quieren tener esa figura de papá autoridad. Entonces, si cometen un error, no lo van a demostrar. No, Cristo no es así. No tiene esa cosa de ser orgulloso y decir, claro, a lo mejor Cristo no cometió ningún error, entonces, pero nosotros sabemos que tenemos que ser humildes y reconocer nuestros errores. La paz en las relaciones siempre va de la mano del perdón. Entonces es importante. Mientras hay perdón, siempre hay paz. Ahora vamos a analizar el trato de Dios con quienes eran diferentes al promedio. Cómo Dios trata a una persona que a simple vista se ve diferente. Tenemos 3 imágenes ahí, no sé si ustedes logran ubicar. La primera imagen es de un personaje bíblico que se llama Mefiboset. Vamos a irlo a ver con calma. La segunda imagen tiene que ver con aquella mujer samaritana que Jesús encuentra junto a un pozo. Y la tercera imagen tiene que ver con lo que está en Juan 8, la mujer adúltera. Vamos a ver el trato de Cristo con aquellas personas que al parecer eran diferentes de la norma. Tenemos a Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era el nieto de Saúl, del rey Saúl, hijo de Jonatán. Jonatán era el mejor amigo de David. Y cuando eran súper amigos y no se separaban, se hicieron un pacto. ¿Ya? Ese pacto era que él iba a respetar todo lo que fuera de Jonatán y viceversa. Quedaban en un trato de cuidarse y de cuidar su descendencia. Entonces, en ese contexto, David preguntó, ¿hay alguien de la descendencia de Jonatán que qué? Y dijeron, sí, hay una persona, pero está lisiada. ¿Ya? Y ese era Mefiboset. David llevó a Mefiboset a vivir al palacio real y lo sentaba cada día a su mesa y comía junto a él como si fuese su hijo. Mefiboset, por tener una discapacidad física, la verdad es que se menospreciaba a sí mismo y se decía a sí mismo perro, o sea, no tenía nada de autoestima. Y David lo trató como si fuese su hijo. Porque era hijo de su amigo Jonatán, lo trató como si fuera su hijo. No solo lo nutría y compartía con él a diario, David ordenó que todas las posesiones de Saúl y de toda la casa de Saúl sea entregado a Mefiboset. También dispuso que toda una familia le sirviera. A su vez, esta familia tenía siervos, así que los siervos de estos siervos le trabajaban las tierras de su herencia. Una misericordia tremenda.
porque David le enseñó a Mefiboset a amarse, porque no se amaba. Como les decía anteriormente, el autoconcepto de Mefiboset, producto de su condición de lisiado, era muy negativo. Se autodenominaba perro muerto, imagínense. Con los años pasó de ser perro muerto a hijo del rey. ¿Qué le parece? Teniendo respeto y amor por sí mismo. Aunque el rey tuvo misericordia del hijo de Mefiboset. Aún el rey tuvo misericordia del hijo de Mefiboset, porque era un adulto. ¿Ya? El hijo de Mefiboset se llamaba Micaía. Así que la gracia se extendía sobre la descendencia de Mefiboset. No solamente la gracia fue para Mefiboset, sino que para su descendencia. Conclusión, ¿cómo debemos ser como papás? Misericordiosos. No importa la condición de tu hijo, Dios es el Rey de Reyes y tiene profundo amor y misericordia por él. Restaurará su corazón. No importa la condición que esté en su corazón. Y restaurará su vida entera, porque hizo un pacto contigo. Nosotros tenemos un pacto con el Señor. Y Dios es fiel a su pacto. Nosotros nos olvidamos que hicimos un pacto con Él, pero Dios no se olvida. Lo adoptará como hijo y comerá de la mesa del Rey de Reyes. Esa es la promesa de Dios para tu hijo. A lo mejor tu hijo está lejos de Dios, no entiende quién es Dios, pero Dios tiene un pacto y Dios es fiel. Tenemos entonces el segundo caso de la mujer samaritana. Para la época, que una mujer haya tenido 5 maridos y después de los 5 maridos una pareja, para la época era excesivamente fuera de la norma. Incluso en estos tiempos también es raro. Pero esta mujer era diferente al promedio de las mujeres de la época, ya que había tenido 5 maridos, quizás por viudez o por haber sido repudiada, porque daban cartas de repudio, ¿cierto? Y no estaba casado con su pareja actual, algo poco común y muy mal visto para la época. A Jesús le fue necesario pasar por Samaria para decirle a los samaritanos, y en especial a ella, que Él era la fuente de agua de la vida y que con Él como Mesías podía tener la llenura que no había podido alcanzar en su vida. Esta mujer samaritana necesitaba una llenura y no sabía dónde buscarla. Entonces tenía una pareja y no tuvo esa llenura y tuvo otra y otra y otra y no se lograba llenar con nada su corazón. Se sentía sola quizá. Pero Cristo le dijo, no, yo soy la fuente de agua de la vida. No tengas otra fuente. Nosotros como personas a veces tenemos otra fuente en donde saciamos nuestro vacío. Otra fuente. Pero Dios nos dice, yo soy la fuente. Dice que el que tome de esas aguas tomará y no tendrá sed jamás. Pues nosotros sabemos que si recurrimos a otras fuentes, sacian momentáneamente, después uno tiene que volver a recurrir a la misma fuente. Pero Cristo es una fuente que no se agota. Cuando Jesús le declara a la mujer samaritana que es el Mesías, la mujer deja de inmediato su cántaro y fue a la ciudad a anunciarlo a los hombres. Había encontrado el agua que salta para la vida eterna. Cristo es fuente de llenura. Puede que tu hijo o tu hija esté buscando saciar su sed en otras aguas que no son Cristo. Pero cuando Cristo se le acerque y vaya a su encuentro, dejará de beber esas aguas que vuelven a dar sed y tomará de la que Cristo ofrece, aquella que sacia completamente. Es importante que ustedes sepan que Cristo se va a acercar a su hijo, porque Cristo se acerca a uno, no es uno el que se acerca a Cristo. Es así. Así que hay una esperanza grande. Tenemos el tercer caso, la mujer adúltera. Era una mujer de estos 3 relatos la más despreciada de todas, porque la estaban trayendo a los pies de Jesús para matarla a apedrear. Ya la iban a apedrear. La ley de Moisés decía que si un hombre y una mujer fueran sorprendidos en el acto mismo de adulterio, debían ser apedreados. Esa era la ley. Entonces los fariseos, como eran tan apegaditos a la ley cuando les convenía, la trajeron a los pies de Cristo. Una mujer que estaba convencida de que ese día iba a morir, que no se podía salvar de esa, tenía sentencia de muerte. Era como que ya ese era su último día, supuestamente, pero no fue su último, fue el primer día. En el libro de Juan se relata el caso de una mujer sorprendida en adulterio. Según la ley de Moisés, cuando un hombre y una mujer eran sorprendidos en adulterio, ambos debían morir irremisiblemente.
La manera de muerte era el apedreamiento. Los fariseos le trajeron a la mujer adúltera a Jesús para ver qué respondía, para poder acusarle. Jesús escribía en la tierra con el dedo, inclinado hacia el suelo, con actitud de calma, quizás como una actitud de indiferencia a las intenciones de los fariseos, o quizás como una forma de decir a todos los que le rodeaban que no se iba a levantar a condenar. Jesús no condena aún teniendo autoridad. Como papás, ¿qué tenemos que hacer? No condenar. Aparte que ni siquiera tenemos la autoridad. Como insistían en preguntarle, respondió: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Uno a uno se empezaron a retirar todos. Quedó solo Jesús y la mujer. Jesús se enderezó y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le respondió Jesús a la mujer samaritana: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así que nosotros tenemos que ser así. No podemos condenar, ni juzgar, ni enojarse de esa manera, así como una actitud condenatoria. Ahora vamos a pasar a otra parte que se llama consejos según la realidad específica de tu hijo o hija. Realidades específicas hay muchas. Así que la verdad es que yo elegí dos, que son como las dos más frecuentes donde los papás tienen dudas en caso de estar viviendo eso. Si tu hijo tiene problemas de adicciones, y aquí el término adicciones uno siempre asocia como alcohol o a droga, pero hay otro tipo de adicciones. Hay adicciones vinculares, como por ejemplo una persona que no puede vivir sin la otra. Hay adicciones a la comida, adicciones hasta los juegos de celular. Hay muchas adicciones, ¿ya? Hay algunas socialmente mejor vistas que otras. Hay veces que hay unas que ni siquiera son mal vistas socialmente, pero la persona está pegada en la adicción. Total, como es bien vista socialmente, ¿qué importa? Pero a Dios le importa, porque si hay que tener dependencia a algo, es a Cristo, a nada más, a nada ni a nadie más. Entonces, la adicción tiene que ver con una dependencia. Y Dios no quiere Dios quiere que seamos esclavos de Cristo. Una vez alguien dijo que si uno no era esclavo de Cristo es porque era esclavo de algo o de alguien más. O sea, como que somos esclavos. ¿De qué? No sé. Pero Cristo nos dice que seamos esclavos de Cristo. Porque nuestro corazón fue creado para rendirse. Nuestro corazón fue creado para rendirse. Si no se rinde a Cristo, se va a rendir a alguien más. Entonces, si tu hijo tiene problemas de adicciones, debes comprender que, sea cual sea la adicción de tu hijo o hija, los patrones de conducta son similares. Hay una necesidad emocional en tu hijo o hija que él trata de suplir humanamente a través de su objeto de satisfacción. Así le vamos a denominar, objeto de satisfacción. Este objeto de satisfacción le causa un bienestar que le resulta indispensable para el diario vivir. Y vamos a ver que hay tres tipos de adicciones. ¿Ya? La primera es la más obvia, la segunda quizás, y la tercera a veces es insospechada. Tenemos tres maneras en las que se manifiesta una adicción. Aquí están nombradas: las adicciones compulsivas, las adicciones intermitentes y las adicciones cíclicas. Las voy a explicar una por una. Las adicciones compulsivas tienen que ver cuando uno necesita de aquel objeto de satisfacción a diario. Por ejemplo, una adicción a la comida, uno necesita todos los días el sándwichito con palta o el chocolate, no sé, pero es algo que uno necesita todos los días. El café, pero es una cosa indispensable para uno sentir bienestar. Esa es una adicción compulsiva, algo que se necesita a diario. Están las adicciones intermitentes, aquellas adicciones que solamente se manifiestan en un periodo de la semana. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, colocando el típico ejemplo de la adicción al alcohol, aquella persona que necesita solamente embriagarse los fines de semana, pero de lunes a viernes está sobrio. Eso es una adicción intermitente. De lunes a viernes ando bien, normal, promedio, y el fin de semana necesito ese bienestar que me provoca el alcohol. ¿Ya? Eso es una adicción intermitente. Y están las adicciones cíclicas. Y aquí yo voy a dar especial énfasis porque las adicciones cíclicas son invisibles. O sea, nosotros sabemos, si conocemos a alguien que tiene alguna adicción, la que sea, que a esa persona le cuesta un mundo reconocer la adicción.
Y si la reconoció es porque es una adicción compulsiva, no es ni siquiera intermitente, menos cíclica. O sea, quienes reconocen primero las adicciones son las personas que tienen una adicción de tipo compulsiva, que es bastante visible y evidente día a día. Pudiera ser que una persona reconozca una adicción intermitente, pero solamente el Espíritu Santo muestra la adicción cíclica, porque las adicciones cíclicas son más disfrazadas, por así decirlo. La adicción cíclica tiene que ver con que uno necesita cada cierto periodo de tiempo algo o alguien, cada 2 años, cada 1 año, y parece que la persona tiene solamente una debilidad. No sé, supongamos que hay un hombre que tenga debilidad por las mujeres y una vez al año es así como que ya, no sé, se toma de 5 a 6, un ejemplo. Y después dice, no, sí, yo ya cambié ya porque llevo 2 años súper bien, así, fiel, así, con una sola mujer. Y después de 2 años vuelve. Entonces la persona aparentemente como que está bien, pues. No, si ya cambió, ya lleva 2 años súper bien. Pero después vuelve. Y cada 2 años, y cada 2 años. Y toda su vida se pasa así. Eso se llama adicción cíclica. Es algo que aparece en nuestras vidas en un periodo de tiempo. Quizás en periodo de estrés, quizás en periodo de angustia, pero aparece algo y aparece cada cierto tiempo. Si uno tiene conciencia de esa adicción, uno le dice a Dios, ay, Señor, ayúdame, esta vez sí que no caigo, esta vez sí que no caigo. Y uno parece que se está sanando, parece así, a simple vista, y vuelve a caer. Y uno dice, Señor, no lo hago más, Señor, no lo hago más, no lo hago más. Pero no, eso es una adicción cíclica. ¿Cómo se corta un ciclo? Cambiando de fuente. Ya no es, no sé, la mujer, el hombre, el alcohol, es Cristo. Y necesariamente uno, para salir de una adicción cíclica, necesita la ayuda de otra persona. De cualquier adicción, sea compulsiva, intermitente o cíclica, nosotros no podemos salir solos. No se puede. Este malestar que la persona siente y que necesita tener una fuente de bienestar, ¿ya? Este malestar por lo general va asociado a frustraciones. A mayor frustración, mayor posibilidad de que la persona se sienta tentada a desear o buscar su objeto de satisfacción. ¿Qué tenemos? Que el sujeto de llenura es Cristo. El cambio en el corazón tiene que ver con cambiar el objeto de satisfacción por el sujeto de llenura, o sea, Cristo. La verdadera solución se encuentra en que la persona cambie, ya, lo que dije recién. A menos que tu hijo haya tenido un encuentro con Cristo, no puede solucionar su adicción. Hay gente que humanamente ha logrado salir de algo, pero que ha en un estado de vulnerabilidad tremendo. Una vez escuché un testimonio, años atrás, como hace 20 años atrás, por el canal UCB. Yo creo que aquí en ese tiempo ni se veía el canal UCB porque es un canal de la región donde yo vivo. Y salía el testimonio de una mujer, claro, como el canal UCB es católico, el testimonio era de una mujer católica. Y contaba que ella con sus propias fuerzas había salido del alcoholismo, pero no podía volver a tomar una sola gota de alcohol. Ni siquiera oler el alcohol, porque lo hacía y se desarmaba nuevamente. Entonces decía, llevo, no sé, 20 años sin tomar, pero no podía ni acercarse al alcohol, ni de cerca. O sea, la vulnerabilidad estaba ahí, pero ahí, a flor de piel. Entonces, humanamente, claro, logró alejarse de aquel objeto de satisfacción antiguo, pero el vacío no estaba lleno. O sea, ese vacío que tenía, Cristo no estaba ahí. Debes saber que ni el mejor intento personal ni las mejores intenciones pueden librarlo de su ciclo adictivo o de su compulsión. En ningún caso la fuerza de voluntad permite la salida. Su necesidad emocional debe ser correctamente satisfecha. La adicción tiene que ver con que hay una necesidad emocional que no ha sido correctamente satisfecha. Por lo tanto, vamos a dar recomendaciones. Recomendaciones si ves con un hijo o hija que tiene una adicción de tipo compulsiva. Ya sea que tu hijo coma, beba o se drogue de manera compulsiva, es un acto que toma forma de hábito y él o ella no puede controlarlo solo. Puedes ofrecer ayudarlo a colocar límites, como por ejemplo restringir el acceso a su objeto de satisfacción. Solo si él o ella acepta tu ofrecimiento, debes colocar dichos límites. O sea, no hay que hacerlo a la fuerza. No sé, si tienes un hijo que tiene una adicción así tremenda con la comida, no le puedes poner candado al refrigerador. No,
A no ser que esta persona te diga, ayúdame y ponle el candado. No, ahí sí, ¿ya? Porque la coacción no da frutos. Tiene que haber una decisión personal. No critiques, retes ni des sermones si tu hijo o hija consume a escondidas. Es parte de su lucha y es algo que él o ella debe aprender a hacerse responsable por sí solo, aunque esté años con esto. No significa que no se lo tome en serio, simplemente es parte de la inmadurez emocional que generalmente tiene una persona dependiente. El criticar, en este caso, solo le trae sentimientos de culpa e impotencia que le invalidan aún más. Una persona con adicción cuando es duramente criticada, se vuelve en un círculo vicioso donde se siente más insatisfecho consigo mismo, se empieza a rechazar a sí mismo y obviamente eso mismo le hace generar mayor adicción. Para ayudar a un hijo que tenga alguna adicción compulsiva hay que poner disciplina en mansedumbre. Y esto cuesta mucho, porque obviamente un hijo que tiene algún problema puede sacar de quicio, puede hacer enojar mucho, ¿ya? Pero hay que poner disciplina en mansedumbre y hacerlo responsable. Eso es importante, porque generalmente la adicción va asociado a victimización. La persona se hace la víctima. Es que tú aquí, es que yo acá, y la victimización hace que la persona no se haga responsable de sus actos y culpe a otros. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿cierto? Hacerlo responsable en caso de que te saque dinero o venda algún objeto en la casa para tratar de adquirir su objeto de satisfacción. En ningún caso hacer la vista gorda con eso ocurrido. Hay que de alguna manera disciplinar, pero en mansedumbre. Debes saber que Dios siempre te dio autoridad hacia tu hijo. Si sientes que has perdido autoridad por alguna razón, cree en tu autoridad dada por Dios. Respeta tu persona y has respetado tu autoridad sin violencia. Uno tiene que también tener una identidad clara. Dios me dio autoridad. Entonces en esa identidad clara uno actúa en mansedumbre. Recomendaciones si vives con un hijo que tiene una adicción de tipo intermitente o de tipo cíclica. En estos casos, quienes tienen este tipo de adicción por lo general no tienen conciencia de ella. A lo mejor tú puedes notar una cierta dependencia de tu hijo a alguien o algo, pero esa persona a lo mejor no tiene conciencia. Entonces, estas personas por lo general se sienten incomprendidas, malinterpretadas o juzgadas de manera injusta. Creen que tienen el control de lo que consideran una debilidad. No creen ser adictos. Incluso en el caso de las adicciones cíclicas, ni siquiera hay sospecha de tener una mentalidad en adicciones, porque la adicción tiene que ver con un tema de mentalidad en que yo soy autosuficiente y me doy bienestar. No busco el bienestar en Dios, yo me doy el bienestar. Si es cristiano tu hijo, puede que solo una revelación del Espíritu Santo le haga consciente de lo que padece. Por lo tanto, lo primero que debe hacer es orar fervientemente para que Dios le saque lo oculto a luz. Porque tú puedes notarlo, pero Él no. La solución para una persona cristiana. Si tu hijo o hija es cristiano y es consciente de su adicción, puedes sugerirle que tenga una persona de confianza cristiana, madura, a la cual contarle sus luchas para tratar de que el pecado no gane terreno. Esta persona se conoce como rendidor de cuentas. Ya es algo muy eficaz, extremadamente eficaz para superar una adicción. Si uno tiene una persona de confianza cristiana, lo ideal es que sea del mismo género. O sea, si una mujer lucha con una adicción, que su rendidor de cuentas también sea mujer. Y si un hombre lucha con una adicción, que su rendidor de cuentas mejor sea varón. ¿Ya? Y esa persona tiene que ser lo suficientemente madura para poder apoyarlo. A veces se elige mal esa persona. ¿Ya? A veces uno, por elegir mal un rendidor de cuentas, al final no avanza. Porque esa persona rendidora de cuentas tiene que ser humilde, ser realista en su autoconcepto. Porque si no, va a terminar juzgando a esta persona que está ayudando. Y no es la idea. Ya la idea es una persona que tenga un concepto de sí mismo cuerdo, no más alto del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Ama y respeta a tu hijo como a ti mismo. No te conviene juzgar ni criticar a tu hijo. Abstente de darle calificativos como porfiado, irresponsable o mentiroso. Tu hijo está atrapado en patrones mentales y conductuales repetitivos
que solo se cortan con una adecuada relación con Cristo, una relación adecuada y constante. Vamos a ver otro caso, ¿ya? Estamos viendo los hijos que tienen problemas de adicciones. ¿Qué pasa si tu hijo siente atracción al mismo sexo? Esto se le llama AMS. Los hijos necesitan recibir amor y afirmación de ambos padres, quienes reflejan distintas facetas de la imagen de Dios. El propósito de Dios siempre fue que el padre y la madre reflejen su imagen. La Biblia dice, ¿cierto? Y Dios los creó, hombre y mujer, a imagen de Dios los creó. Entonces, siempre fue el propósito de Dios que padre y madre reflejaran ciertas características de Dios. Ahora, ¿por qué no las reflejamos? Por nuestra naturaleza caída. Nosotros tenemos la relación quebrada con Dios, producto del pecado original, ¿cierto? Tenemos la relación quebrada con Dios. Entonces, como tenemos una relación quebrada con Dios, no vamos a poder transmitir a cabalidad la imagen de Dios. Quizás vamos a transmitir ciertas cosas, pero todos los padres fallamos, todos. Yo me acuerdo que cuando estaba recién casada era súper idealista. Yo decía, no, mis hijos van a ser como los más educados del mundo, los más... Y uno tenía una expectativa tan poco realista. Y eso tiene que ver con el narcisismo de uno, que uno no tiene un concepto claro de quién es uno. Ya nosotros somos seres falentes. Así como Dios y el hombre tienen una relación quebrada, el hombre y su mujer transmiten su propio quebranto a sus hijos, provocando heridas en ellos. Estas heridas de los hijos pueden provocar carencias que ellos traten de subsanar de manera errónea. La atracción al mismo sexo surge en el interior de familias disfuncionales, es decir, con roles alterados en el funcionamiento. Por tanto, la atracción al mismo sexo no es un problema individual, sino familiar. Cada uno de los miembros es responsable. Por lo tanto, cuando pasa esto, toda la familia debe sanarse. Deben modificar sus roles de padre y madre guiándose por la palabra de Dios. Deben restaurar las relaciones padre-hijo y pedirse perdón mutuamente. Ahora, es difícil explicar por qué ocurre esto de la atracción al mismo sexo. Es complejo, no se puede explicar en 10 palabras. Pero más o menos para que ustedes tengan una idea, supongamos que el hijo es varón. El hijo varón necesita la afirmación de su padre. Necesita que el padre afirme su autoestima, afirme su autoconcepto. Tenemos dos tipos de padres que pueden generar daño. Está el papá autoritario machista, que el hombre tiene que ser así y así, y hiere a la mujer y muestra una imagen de un hombre que hiere a la mujer, un hombre misógino, un hombre orgulloso que nunca muestra sus errores. Entonces ese tipo de papá genera una imagen en el niño de yo no quiero ser así. Muchos niños dicen yo no quiero ser como mi papá y generan un problema de identidad, donde los chicos no quieren identificarse a esa imagen, que ellos piensan que eso es ser hombre. Ya, tenemos ese caso. Tenemos otro caso de un papá pasivo que no afirma la valía del hijo, ¿ya? No afirma la valía y puede darse por múltiples razones, pero el hijo siente que no sirve, no vale, y no hay un papá que esté validando esa autoestima. Ya quizás a lo mejor hay roles como súper invertidos en el hogar donde la mamá es padre y madre a la vez, las hace todas y el hombre está en una situación de pasividad o no está. Porque muchas veces tenemos mucho en Sudamérica hogares donde la mamá es papá y mamá y el papá no está presente. Y si está presente físicamente, pero emocionalmente no, está alejado. Tenemos muchas situaciones. En el caso de la mujer, está la mujer pasiva, la mujer que a lo mejor es golpeada, a lo mejor es maltratada, una mujer que es indefensa, que cuando la hija necesitó defensa, la mamá no la defendió. Entonces también hay una cosa de como, oye, es que yo no quiero ser, si eso es ser mujer, yo no quiero ser así. Porque primero,
antes de tener un problema en la orientación sexual, primero muchas veces hay problemas en la identidad de género. Entonces puede darse un caso así, o puede darse un caso de una mamá súper dominante, absorbente, posesiva con la hija, que genera un vínculo disfuncional, y de repente donde hay papás también que son infieles, y esa imagen de eso es tener un marido. Entonces todas esas cosas van generando trastornos en la orientación o en la identidad. Es muy complejo esto de explicar, pero generalmente esto viene dentro del seno familiar. Recomendaciones para padres con hijos con atracción al mismo sexo. 1. Aplica los principios bíblicos generales para el trato con tus hijos. O sea, ama incondicionalmente, sé misericordioso, trátalo como te gustaría que te traten, perdona y pide perdón. Esos son los principios básicos que se tienen que aplicar. Después, procurar que la familia entera busque instancias específicas de sanidad interior como retiro de sanidad, estudios, cursos, meditaciones, etc. Entender que cuando tu hijo anhela a una pareja del mismo sexo, está anhelando consolidar la valía personal y de recibir admiración por una vía que él percibe como confiable, tratando de asegurar recibir todo lo que no recibió o lo que no percibió recibir en su vida temprana. Hay veces que las carencias son reales, hay veces que las carencias son imaginarias, pero esa carencia humanamente busca una vía de saciedad, una vía que no es voluntad de Dios, que no es bíblica, pero es una vía como de necesito recibir aquello que no recibí. La atracción al mismo sexo no es una condición, sino una consecuencia. No es que sea una condición como el autismo, el Asperger, no es una condición, es una consecuencia. Tu hijo está tratando de suplir una necesidad real por medio de un medio no diseñado por Dios, producto de una herida paterna y o materna, lo que incluye el tener una identidad diferente y conceptos erróneos de la masculinidad o la feminidad. ¿Qué hay que hacer? Primero, ora por la autosuficiencia y egolatría de tu hijo, porque hay pecados que están a la base en el corazón. La persona que tiene atracción al mismo sexo siempre es autosuficiente y ególatra, siempre. Y muchas veces también idólatra, forma relaciones, vínculos de dependencia emocional máxima, donde la persona a veces es codependiente o es dependiente emocional. Entonces, bueno, estos son los pecados que cimentan toda su seguridad de éxito y sus estrategias de búsqueda de aceptación y amor que impiden que tu hijo o hija sea receptor del amor suficiente y restaurador de Dios. Por eso hay que orar por esto, ¿ya? Por la autosuficiencia y por la idolatría en primer lugar. Después, orar para que sea libre de idolatría. Cuando hablamos de idolatría, a mí este concepto de idolatría me costó entenderlo, porque yo cuando me decían idolatría, ¿qué me imaginaba yo? Así como la adoración a los ídolos, a los santos, así como unas cosas, unos conceptos medios católicos. Pero idolatría tiene que ver con que hay algo en tu vida que ocupa el primer lugar. Es eso. La idolatría es que algo en tu corazón ocupa el primer lugar y no es Dios. Eso es idolatría. A veces la persona endiosa a su objeto de amor y cree que es la única persona capaz de hacerlo feliz, por lo que cae en una relación de dependencia. Como dicha persona ocupa el primer lugar en su corazón, Dios siempre estará en el segundo, o en un lugar mucho más inferior que eso, o sea, segundo en el mejor de los casos, décimo segundo. Ora fervientemente para que Cristo ocupe el lugar de esposo en la vida de tu hijo o hija. Cristo es quien da el amor y afirmación que tu hijo necesita para ser sanado y restaurado, y que conozca su valía personal.